Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Radioteca. Nos encanta que cada miércoles comparta con nosotros este espacio, pues para hablar de temas interesantes que nos ayudan a ser mejores personas y sobre todo, pues eso, ¿no? A verle una visión diferente, a hablar con gente que es apasionada de lo que hace y que pues hemos conocido en varias etapas de nuestra vida y nos da gusto saber que son muy talentosas y exitosas. Y por eso esta tarde, pues volvimos a invitar a nuestra querida amiga Ilse Torre, que ella es compañera, fue mi compañera en la carrera de Ciencias de la Comunicación en UPAEP y ahora pues también ya es licenciada en Educación Preescolar, tiene maestría en Educación, diplomados en Logopedia, Fonoaudiología, no sé si lo dije bien, y Terapia Sí. del Lenguaje, así como intervención en expresión, comunicación y sonidos. Entonces, pues bienvenida mi querida amiga Ilse, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ceci? Un gusto, como siempre, saludarte, saludar a tu auditorio. Y pues hoy tenemos un tema muy bonito que a mí me apasiona, como bien lo dices, y espero que a tu auditorio, pues obviamente, le sirva como una guía. Y te agradezco mucho que hayas, pues, dado un poquito de esta referencia del perfil que tenemos, porque es muy importante para poder iniciar este tema que vamos a tratar sobre la importancia de la estimulación del lenguaje en la edad temprana. Sí, que sepamos que digamos, están los especialistas que tienen la licenciatura en terapia del lenguaje o los que estudian la licenciatura en comunicación humana. Ellos son los que realmente atienden terapia del lenguaje. Y en este caso, bueno, yo he estudiado, bueno, como bien lo dijiste, pues tenemos licenciaturas, tenemos maestrías, pero también diplomados que nos hacen como tipo especialidades, pero que en mi caso, digamos, solamente atiendo lo que sería la estimulación. Es decir, todos los niños que tengan alguna situación, alguna condición en su aparato fonoarticulador, los tienen que atender los terapistas del lenguaje. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo yo sé? Porque muchas veces en la escuela solamente nos dicen los maestros, por favor, llévelo a terapia de lenguaje, ¿verdad? Y cuando llegan con el terapista de lenguaje, ¿verdad? Los van a enviar a que los revise un odontopediatra. Entonces, ¿qué hace el odontopediatra? El odontopediatra les va a revisar, por ejemplo, la colocación de su mandíbula, cómo tienen los dientitos, les van a sacar unas radiografías, por decirlo así, y les van a checar cómo tienen, pues, la posición de los dientes. ¿Por qué? Porque hay niños, bebecitos, que no me dejarán mentir, que les dejan mucho tiempo el chupón y decimos, ay, no pasa nada. No, sí, sí pasa un poquito, ¿verdad? No a todos, pero digamos que a veces sí hay situaciones con el chupón, con la mamila. Hay niños que se meten el dedito, ¿verdad? Y muchas veces hasta duermen dormiditos, ¿no? Se acuestan más bien dormiditos, con el dedito Sí. adentro, ¿verdad? Y a veces ya después tenemos esta situación de que nuestros niños babean, Ujú. ¿verdad? Y nosotros decimos, ay, no, pues es que está pequeñito, etcétera. Pero por eso es importante que sí los llevemos con el odontopediatra. ¿Qué va a hacer el odontopediatra? Bueno, también les va a revisar si tienen frenillo, ¿verdad? Y bueno, les van a revisar todo lo que es el aparato fonoarticulador. En el caso de que su niño esté bien, que no haya ningún tipo de situación en su mandíbula, en la mordida, ¿verdad? Entonces ya pueden ir con una persona, con un especialista también, que les dé estimulación del lenguaje, ¿ok? Que es en este caso a lo que nosotros podemos apoyarlos, que obviamente pues es un acompañamiento. ¿Verdad? No es, por ejemplo, enseñarles a hablar, por ejemplo, cuando hay niños con alguna condición en esófago, alguna situación también para deglutir, por ejemplo, ¿no? Que no pueden pasar bien la comida, o sea, que ya son otro tipo de alteraciones que esos lo ve totalmente un terapista de lenguaje o un licenciado en comunicación humana. Correcto. Oye, pero aquí pues aquí en la información que tú me proporcionaste, pues Sí. empecemos por qué es el lenguaje, ¿no? Sí, así es. Pues mira, el lenguaje lo entendemos como una capacidad humana para comunicarnos y hay tres formas de lenguaje. Siempre nos las han dicho, la oral, la escrita y la corporal, ¿verdad? Pero ¿a qué nos referimos con la oral? La oral es todas las palabras habladas. Digamos, el lenguaje escrito, pues es todo lo que plasmamos en papel y no nos olvidemos de las pantallas, porque no podemos dejar de lado ya la tecnología. ¿Cierto? Y Cierto. también tenemos el lenguaje corporal, que son los gestos, posturas y algo bien importante, las miradas,
¿verdad? Porque a veces decimos, me hizo tal gesto y automáticamente ya interpretamos, ¿verdad? Y le damos ese significado, ¿verdad? Pero una mirada también a veces no le ponemos mucha atención y sí, también es parte del lenguaje. Oye, y por ejemplo, ahorita me estaba acordando también la importancia del lenguaje corporal, porque cuando éramos pequeñas, ¿no? Mamá, con los ojos, ya te quedabas quietecita, ¿no? Claro. Porque te mueves, dices algo y ya te quería mamá con los ojos así de pistola, ¿no? Entonces, que sí que importante es todo nuestro lenguaje, no nada más la habla, ¿no? El podernos expresar. Exactamente. Y aquí sería importante hacer la diferencia entre lo que es expresar y comunicar. El expresar, digamos que es sacar todo lo que sentimos o pensamos, pero sin esperar que alguien va a recibir ese mensaje. Es decir, si yo lloro o como dicen, hablo en voz alta, tal vez alguien me escuche, ¿verdad? Alguien reciba ese mensaje, pero no es digamos, un mensaje directo, ¿verdad? Es como el bebecito que llora y dice, el que me escuche, pues que me venga a ver, ¿no? Si hago berrinche, ¿no? En el centro comercial, pues obviamente se acercan que en el policía, todas las Sí. mamás, ¿no? Que dicen, ¿qué le está Ay, pasando a ese niño? ¿No? ajá. Es a ver, yo expresé y alguien llegó. ¿Verdad? Pero cuando yo comunico, ya transmito un mensaje intencional y comprensible en donde yo ya transmito información para que el otro ya le entienda. Es decir, cuando yo voy a expresar, es como si abriéramos una cajita y ¡fum! Saliera todo, ¿no? Ujú. Y cuando yo comunico, es como decirle a la persona, te entrego esta llave, tengo un mensaje para ti, ¿lo quieres abrir? Si ellos abren, digamos, esa cajita, ya tienen la llave, ese mensaje es para ti. Entonces sería como un poquito esta como analogía. Ujú. Digo, aquí lo padre sería, estaba pensando en cuando estudiamos la carrera, ¿no? De comunicaciones, que buscas que haya una retroalimentación, ¿no? El mensaje no nada más que quede ahí. Y en el caso de expresar, pues es que sacas el mensaje, pero no estás esperando que alguien te dé una respuesta o algo así. Comunicar como que tiene que ver con ese diálogo que tendría que haber entre dos o más personas, ¿no? Y ahorita con el tema también que dijiste de la tecnología, pues también muchas cosas se comunican los chicos ahora por el celular, ¿no? Antes era padre que, ¿quieres ser mi novia? Y ahora te mandan mensaje y a lo mejor hasta un emoji en donde te están diciendo que si quieres ser su novia porque eres su crush o cosas así, ¿no? Cuando pues en nuestra época no era lo habitual. Exacto, sí, exactamente. Y Entonces, pues, perdón. ajá, y No, te bueno, escucho. bueno, y bueno, bueno, enfocando el tema, pues obviamente a los niños, pues no sé si quieras que demos como una información breve de cómo se expresan los niños y cómo se comunican los niños a esa edad. Claro, por ¿Te favor. gustaría? Ok. Sí, te escuchamos. Bueno, para que tu auditorio nos entienda un poquito más y queden como claros los conceptos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nuestro niño, pues es un bebecito, digamos hasta el año, nuestros niños, como decíamos, van a llorar y ellos están expresando. Es quien los escuche, los va a atender, ¿sí? Y nosotros como padres o las personas que estemos alrededor, pues vamos a revisar que si se siente mal, que si tiene calor, que si se hizo del baño, si quieren que lo carguen, etcétera, ¿no? Ya la comunicación del niño sería que él va a tratar de hacer este balbuceo, en donde ya él va a tener una intención, ¿sí? Va a tratar de expresar en base a lo que él ha escuchado, imitar ese sonido para darse a entender, para poderse comunicar. Ya del 1 a los 2 añitos, sí que estaríamos ya en lo que sería la etapa de maternal, ¿sí? Ahí los niños que solamente se expresan hacen berrinche o empiezan a señalar, ¿no? Y lo mismo, el berrinche, ¡frum! Suelto mi emoción, suelto la frustración que tenga, etcétera, y quien llegue me va a ayudar, ¿no? Porque soy un niño, porque soy el chiquito, etcétera, ¿no? Entonces vamos a expresar. ¿Y cuál sería ya la comunicación de un niño de 1 a 2 años? Pues sería que él ya pediría, con palabras muy cortas, agua, leche, ¿no? Nada más, digamos, lo que es la palabra de lo que él ya antes de hacer el berrinche ya te lo está solicitando. De los 2 a 3 años, que ya sería como la etapa también maternal y también lo que sería primer grado de preescolar, los niños que se expresan van a gritar y van a señalar.
Y los niños que ya se intentan comunicar, ya van a tener también palabras cortas. Ellos te van a decir mío, te quitan el juguete, ¿no? O alguien llega y, por ejemplo, está papá, mamá, y llega, no sé, la abuelita abraza a la mamá, y ellos no te dicen, es mi mamá, no, dámela, no la abraces. No, ellos dicen mía, ¿no? Entonces Sí. son expresiones que también son, que las pueden hacer con gritos, con señalamientos, pero en específico, estas palabras cortitas ya dicen mucho, pero están dentro ya de lo que es la comunicación, ¿ok? De los 3 a 4 años ya estamos hablando de niños que ya están entre primero y segundo de preescolar y ya es diferente este llanto que ellos tienen al expresarse porque ya es un llanto por frustración. Y también digamos, ya es diferente al llanto que hace un bebé, ¿no? Y también el llanto, al ser por frustración, también ya se encamina a cuando los niños ya solamente señalan, pero ya es un señalar porque ya también por ahí tienen algún intérprete. Es decir, ellos señalan, ¿verdad? Y ya el que anda cerca, ¿verdad? Le dice, ay, ¿es este? ¿No? O sea, lo dan. Y entonces aquí se enfatiza mucho. ¿Por qué? Porque cuando los niños tienen de 1 a 2 años, cuando ellos señalan, pues es una expresión y como dicen, el que vaya pasando, que me lo dé, ¿no? Y se cubre la necesidad, pero estamos en proceso de que el niño apenas está aprendiendo el vocabulario. Pero ya para los 3 o 4 años de edad, el niño ya tiene cierto vocabulario, pero también tendría la necesidad de expresarse. Pero cuando tenemos por ahí alguno que otro intérprete, ¿verdad? Que ya pueden ser los No papás, quieren los hablar, abuelitos o nomás los te hacen hermanos con el mayores. dedito. Sí. Exacto. Entonces ahí es donde, en esa etapa es donde más se requiere lo que es la estimulación del lenguaje, ¿sí? Ok. Porque si nos quedamos solamente en esta etapa en donde, "Ah, es que ya va a llorar, no, es que no le entendemos, ¿no? Ay, ya O dáselo, dáselo. ay, no, ¿cómo que no se le entiende? O, ay, me dijeron en la escuela que el niño no habla. O, ay, o sea, que todo señala, ¿no? Pero pues, si todos aquí en la casa le entendemos. ¿Pero por qué no? Pues porque ella tiene a sus intérpretes y en la escuela tal vez no. Y te Ajá. diré que los niños son muy, muy lindos y cuando tenemos una situación así en la escuela, los niños, por ejemplo, dicen, ellos se entienden perfecto, ¿eh? Pero al final, cuando alguien no les entiende, te dicen, ay, está pidiendo esto o está diciendo tal cosa. Es que él habla otro idioma, él habla inglés, pero ellos se entienden perfecto, ¿no? Porque obviamente están Claro. en el mismo proceso, ¿no? Y bueno, obviamente de los 3 a los 4 años, ya los niños deben tener una comunicación ya con frases cortas, ¿no? Ya normalmente son de 3 palabras, que sería yo quiero sopa o sí quiero chocolate, ¿no? O sea, digamos, ellos ya pueden expresar con 3 palabras los que ya tienen una comunicación adecuada. De los 4 a los 5 años, todavía tenemos niños que se expresan con gestos, que señalan, palabras cortas, igual que alguien más interpreta, y hay ya ocasiones cuando ya hay, entre comillas, un daño, ¿sí? Es cuando ellos empiezan a comer las letras, ¿no? O solamente te pronuncian lo último de la palabra, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos pues literal, pues sí acercarnos a un especialista, o en este caso también a un especialista puede ser también, te digo, alguien que se dedique a estimulación del lenguaje o algún psicólogo que también puede apoyar en esta etapa. Y es como una de las señales en donde ya nuestro niño ya nos está solicitando, sin saberlo, que necesita ese apoyo. Y Oye, pues entonces, obviamente los niños de 4 a 5 años, pues obviamente yo te podría decir que ya son niños que ya te hablan con frases, o ujú. sea, ya frases largas, o sea, de tal vez de cinco palabras. Entonces, cuando nosotros notemos este tipo de situaciones en nuestros niños, pues es importantísimo que sí, pues no lo dejemos pasar, que sí busquemos ese apoyo, porque la verdad es que no es tan tardado, porque muchas veces pensamos que la estimulación del lenguaje van a ser años de que nuestro niño esté ahí, y no, la verdad es que obviamente depende mucho, ¿no? De la forma en que nosotros les hagamos llegar este acompañamiento,
pero es muy, muy importante que sí los padres lo tomen en cuenta, porque muchas veces dicen, cuando, digamos, están muy pequeñitos, dicen, ay, algún día va a hablar. Ay, no, es que está pequeñito. Y a veces, pues, ya estamos en una etapa en donde casi todos los niños tienen acceso a la tecnología y normalmente son a una tablet o a un celular, en donde el niño tiene mucho vocabulario porque lo está escuchando, pero no lo expresa, no lo comunica, ¿verdad? O sea, él tiene toda su atención, entiende perfectamente los conceptos, pero esta parte de la comunicación no nos da. Y normalmente es porque los niños no tienen la articulación adecuada, pues de su lengüita. Nosotros le llamamos que la lengüita está como fría o está tiesa. Entonces hay que ablandarla un poquito y enseñarles las posiciones de cómo ellos deben colocar para poder pronunciar cada sonido del labio. Es que cuando lo dices de estimulación comunicativa, me acuerdo que pues cuando tienes bebé, lo que te dicen es llevar la estimulación temprana, ¿no? Para reforzar tus movimientos, para que el niño aprenda a gatear y cosas así. Pero este tema, la verdad, para mí se me hace súper interesante porque no lo había escuchado, ¿no? Perdón a lo mejor por mi ignorancia, pero para mí sí es un tema nuevo esto de pensar en una estimulación, pero para el habla. Y esto que tú dices es bien importante porque a veces a los niños, pues ahorita que ya está el regreso a clases, el tema de que se burlan de que no habla bien, ¿no? Y ya está en tercer año de kinder y tú dices, ay, pues es que está chiquito, ¿no? O sea, como papás, ponernos las pilas de que este pequeño sí necesita atención, ¿no? Porque sí hay un experto que pueda ayudar. ¿Es muy largo el tratamiento? En cuanto a estimulación, no. En cuanto si hay una condición física, biológica, digamos, hay niños que tienen que operarles el frenillo, por ejemplo, hay paladar hundido, ¿no? Hendido también. Entonces, ahorita ya, obviamente, la medicina ha avanzado muchísimo, ya hay, digamos, operaciones vía láser, entonces es como menos traumático y obviamente la recuperación es muchísimo más fácil, ¿no? Mucho más rápida para los niños tanto para los niños como para los papás, ¿no? Pero en ese caso, muchas de las ocasiones es enseñarles a hablar como si fueran bebés, o sea, desde bebecitos a los niños y es empezar, digamos, desde cero. Entonces, en el caso de la estimulación, son niños que, como te comentaba, ya pasaron por un pediatra, por un odontopediatra, y pues obviamente solamente tienen alguna situación en dinámica familiar muchas de las ocasiones, tal vez, pues, digo, yo sé que tu auditorio no, pero a veces hay familias en donde sí los consienten un poquito más, en donde todo les damos. ¿Verdad? En cuestión, y no es que esté mal, simplemente podemos darlo, pero sí ir recalcando, por ejemplo, si ellos te señalan que quieren agua, ¿no? Pues decirles agua, ¿no? Obviamente el niño no lo va a pronunciar porque tú le dijiste agua, pero el niño va obteniendo, por decirlo así, ese vocabulario, se va fijando en cómo tú colocas de alguna manera la lengua, cómo mueves los labios, eso es muy, muy importante. Por ejemplo, en las escuelas en el tiempo de pandemia, ¿no? Cuando se usó el cubrebocas, pues hubo un retraso altísimo. ¿Por qué? Porque los niños, pues te veían, pero el maestro con cubrebocas y ellos con cubrebocas, o sea, frenó mucho esta situación, ¿no? Entonces, es bien, bien importante, em, como nosotros les decimos, a veces hay situaciones en que nosotros tenemos que estar básicamente porque estamos a una cierta distancia, etcétera, o hay mucho ruido, tenemos que leer los labios, ¿no? Entonces, es importante porque, bueno, eh, tú al saberlo hacer, pues obviamente, ¿no? Sabes lo que te están tratando de decir, ¿no? No, y a Más veces aparte los hablas gestos, y etcétera. de repente dices, híjole, no te entiendo, mejor dime porque no te entiendo. Oye, ¿y cuáles serían esas habilidades comunicativas? Mira, este tema es bien importante porque en muchas ocasiones pensamos que solamente es, ay, que aprenda a hablar, ¿no? Pero siempre tenemos que tenerlas como, como muy claras también porque para, digamos, el habla no solamente es literal para comunicarte, ¿no? Sino que también hace estructura de pensamiento por lo mismo, ¿no? Y también, digamos que tiene su propio proceso, o sea, no aparece nada más así, ¿no? Entonces, digamos que la primera habilidad es la escucha, ¿sí? Entonces ahí también los papis,
pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque el contenido a veces que le damos a nuestros hijos no lo revisamos, ¿no? Hace mucho tiempo, digo, obviamente ahorita ya no lo hay, pero hace mucho tiempo, no sé si te acuerdas de un programa que se llamaba Los Teletubbies, que era como una caricatura Ah, para niños. sí, sí, sí. Ellos, digamos, eran como unos extraterrestres de colores y obviamente eran muy vistosos y los niños los adoraban, pero ellos llegaban supuestamente al planeta Tierra y decían, ¡Hola! Entonces los niños, pues no decían hola, ellos Exacto. decían hola, Ujú. ¿no? O hay veces que, por ejemplo, se ponen ciertos modismos, ¿no? Oli, ¿no? Ajá. Que ese creo que todavía existe, ¿no? El Sí. Oli, en vez de decir hola, Ajá. ¿no? Entonces, digo, a veces sí transformamos, ¿no? Y entonces el niño, pues, digamos que el niño, digamos, va a escuchar y después de escuchar, pues va a hablar, va a reproducir, ¿no? Entonces sí es importante que haya en casita, por eso les digo, desde hablarles desde su nombre, ¿no? Va haciendo la diferencia. El decirles, no sé, a veces les cambiamos el nombre, ¿no? Por ejemplo, a los, digamos, juguetes o artículos que usan los niños pequeñitos, ¿no? A veces, no sé, no sé cuál sería. El vaso entrenador, por ejemplo, en vez de decirle vaso, le dicen el teti, Ajá. ¿no? O Sí. sea, digo, y el niño ya te dice teti, ¿no? O cheche, ¿no? En vez de decirte que era leche, ¿no? O sea, te digo, toda esa parte es importantísima que nosotros les hablemos a los niños bien. ¿Por qué? Porque su primera habilidad va a ser escuchar, ¿no? Y esta escucha nos, bueno, aparte de que es cómo hablan las personas que están en su contexto más cercano, también obviamente son los cuentos que les ponemos, las canciones que les enseñamos. Entonces, sí tratar de fijarnos, ¿por qué? Porque muchas veces también no ponemos atención y ponemos las canciones que nos gustan a los adultos. Y no, hay canciones también, pues, para los niños, hay hasta programas infantiles, o sea, sí buscar, digamos, el vocabulario que mi niño a su edad tiene que ya reconocer y que le va a ser fácil también pronunciarlo y que va a poder expresarlo. Entonces, aquí digamos que en lo que es la escucha, digamos, antes de pasar a la segunda habilidad que sería el habla, sí, hay una parte importantísima que es la motricidad, que es a lo que tú me decías. ¿Por qué los niños los mandan a estimulación temprana? Ujú. ¿Verdad? Bueno, porque tenemos, digamos que esta área de la motricidad que muchas veces pensamos en movimiento, ¿no? En que los niños puedan tomar algo con sus manos, que se puedan mover, que puedan gatear, ¿no? Que vayan desarrollando habilidades a través del movimiento. Pero digamos que en nuestro cerebro tenemos el área de Broca, que esa se encuentra en el lóbulo frontal y en el hemisferio izquierdo, y digamos, esta área está relacionada con la producción del lenguaje oral. Ahí se coordinan los movimientos de los músculos que necesitamos para hablar y también se va a asociar con la motricidad fina del habla, es decir, digamos, va a haber ahí todo lo que es la articulación de sonidos, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo esta etapa motriz. También tenemos el área de Wernicke, digamos que es la encargada de la comprensión del lenguaje. No es en el área motriz como tal, pero sí nos ayuda a comprender y esta guía de cómo responder ante el lenguaje. También tenemos lo que sería la corteza motora primaria, que también está en el óvulo frontal y ahí se controla directamente los músculos de la boca, la lengua, los labios, la laringe, y es como si fuera un teclado que ejecuta los movimientos del habla. También por eso es bien, bien importante. También tenemos el área del cerebelo, en donde se coordina el ritmo y la precisión, y obviamente esto nos va a dar la fluidez al hablar. Y también tenemos pues los ganglios basales que nos ayudan a automatizar los movimientos del habla y también del cuerpo. Y esto nos va a dar la entonación. También obviamente tenemos que enseñarles a los niños desde pequeñitos a aprender a respirar, porque o comes o hablas, ¿no? Muchas Sí. veces, de verdad, tenemos esta situación. Y también tenemos que también es lo que hacemos en lo que es en el área de estimulación del lenguaje, también es que los niños fortalezcan su diafragma.
que es también una parte muy importante que a veces no sabemos como papás cómo hacerlo. Entonces, por eso es importantísimo llevarlos a estimulación temprana, que los inscriban también, como les decíamos, a primero de preescolar. Es muy, muy importante. Les digo, a veces nos vamos, lo que platicábamos en programas anteriores, del control de esfínter, que a veces nos detiene un poquito como papás, ¿no? De, es que cómo lo voy a llevar si todavía no avisa bien del baño, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo, papis, para que nuestros niños puedan socializar el lenguaje, para que ellos puedan aprender a comunicarse y no solo a estar expresando. Entonces, cuando nosotros tenemos consolidada esta escucha, digamos que ya podemos pasar a la segunda habilidad, que sería el hablar. El hablar, pues obviamente ya el niño va a comunicar. Y ahí, bueno, ya tenemos varias vertientes, pero ahí la más, digamos, importante, pues obviamente es que el niño no tenga miedo a hablar, que el niño no le dé, digamos, esta timidez, porque muchas veces también como papás le decimos, ¿cómo? No, así no se dice, ¿no? O no te entiendo, o háblame más fuerte, porque hay niños que mientras tú les dices que no les entiendes, ellos van bajando su voz, ¿no? O hay niños que no te hablan y nosotros a veces les hacemos la reflexión, bueno, el niño no habla, pero entonces en la casa, ¿quién tiene su voz? Porque muchas veces damos pie a que hablen todos y el niño cuando quiere hablar no lo dejamos. Mm. Oye, pero sí es bien difícil eso, ¿no? Porque si de por sí al niño le está costando trabajo poderse comunicar y que tú le cortes esa libertad porque no le escuchaste, porque no lo dice bien, o porque a lo mejor estás de malas y no ni lo pelas, híjole, lo vas traumando y menos va a querer hablar. Porque hay muchos niños que ahí, estaba pensando en eso, hay muchos niños que de repente no hablan, es que el niño no habla, ¿no? O sea, no, pero si es un perico en la casa, pues en la casa, señora, pero aquí en la escuela no habla. Y es tremendo, ¿no? Sí, así es. Y muchas veces nos sobrepasa la situación porque como papás no lo sabemos. Por eso es la importancia de la estimulación del lenguaje y que entre una tercera persona. Porque aparte se va a encontrar con niños de su misma edad, de su misma condición. Y les Ujú. digo, y es algo temporal, ¿no? Pero lo más importante es que nosotros tomemos conciencia que el lenguaje es para toda la vida. Oye, me viene una pregunta, perdón, ¿y ¿Sí? aquí entra también el tema de las personas que son tartamudas? Sí, mira, digamos, esta condición es, ¿cómo te explicaré? Sí entra, pero normalmente es más bien por un bloqueo emocional. Hay muchas teorías, pero te podría decir que si nosotros atendemos la parte emotiva, emocional, ese bloqueo que se tiene, el niño puede avanzar, porque es una parte de inseguridad, es una parte que el niño, el 80% de los casos es así. Hay otra parte que también tiene que ver la estimulación del lenguaje, que los niños no saben cómo colocar, te digo, su lengüita, y entonces ellos, digamos, tardan, ¿no? O no saben cómo respirar, y entonces, por eso te digo que esa es la parte como muy importante y se da el tartamudeo, Mm, ¿no? Entonces, te digo, también hay niños que tienen ecolalia en el sentido de que ellos repiten la última palabra que tú les dijiste o la frase. O sea, les dices, ajá. hola, ¿cómo estás? Y ellos en vez de decirte bien o me siento triste o etcétera, te dicen, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estás, ¿no? Pero ellos sí te están comprendiendo que les estás preguntando, Ujú. pero la respuesta, ¿no? ¿No? También esta parte también es la que se puede atender. Te digo, Ah, sí hay bueno, digo, es amplísimo, ¿no? El tema, pero bueno, más que nada, bueno, en esta ocasión es más como para darles esas claves, ¿no? Para que los papis puedan, pues, determinar ahí en casita si lo necesitan. Bueno, en mi caso, hemos tenido alumnos que, por ejemplo, dicen las mamis, no le hace mal. O sea, el tener un mejor lenguaje no le hace mal. O sea, ¿no? Prefiero que pronuncie bien, que pueda aprenderse canciones, ¿no? O sea, tal vez son niños que eh, se saben la canción, pero no la cantan, ¿no? O por pedacitos, ¿no? Entonces,
digo, cada papá, ¿no? Pero yo siempre les digo, o sea, la estimulación del lenguaje es importantísima porque es el eje para toda tu vida. Es la forma en que Correcto. te vas a comunicar, para cualquier profesión, eh, tú vas a necesitarlo. O sea, no es algo aislado, ¿no? Ujú. Oye, Ilse, podemos ir redondeando el tema porque pues siempre Ay, nos siempre falta sí. tiempo y me preocupa que no platiquemos también. Bueno, si quieres terminamos ahorita. Nos faltan creo que dos habilidades. Ah, claro que sí, sí. Si Y, gustas, lo platicamos, ajá, porque ratito y quisiera ahorita lo también platico. quisiera que me platiques de unos cursos que tienes por ahí en planes. Ay, claro que sí, Ceci, muchas gracias. Bueno, pues tenemos la primera habilidad que es escucha, la segunda que es hablar, como ya ustedes lo escucharon. Y hay algo importante, si su niño no escucha bien, el niño no va a hablar bien. ¿Sale? La tercera habilidad sería leer y lo mismo, si el niño no escucha bien, no habla bien, no va a poder leer bien. ¿Por qué? Porque como comentábamos, digamos, él puede comerse palabras, no puede saber bien cuál es el sonido de la letra, entonces tenemos ahí un atraso también en la lectura, ¿sí? Y también en cuestión de la cuarta habilidad, pues es escribir. Si tu niño no escucha bien, no habla bien, no va a leer bien, pues obviamente no puedo esperar que mi niño escriba bien. Entonces, sí, sí es como muy, muy importante que tengamos estas cuatro habilidades pues completas. Claro, van en un proceso, pero digamos que sí tenemos como ciertos parámetros para que nos podamos decir que nuestro niño está avanzando y que va bien en estas habilidades, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, los ejes articuladores de estas cuatro habilidades? Son las funciones ejecutivas, que son la escucha, la atención y también el que el niño pueda seguir pasos. Oye, esta es información que nos estás proporcionando. Las maestras que están, digamos que frente a grupo, esta información que tú nos das, pues son como que las personas que van a detectar si es que el niño necesita este tipo de estimulación, ¿no? Sobre todo, pues en lo que vendría siendo maternal y a lo mejor en el primer año o segundo de preescolar, ¿no? Normalmente en segundo de preescolar es cuando ya es más notorio, Ujú, porque en maternal y en primero de preescolar todavía decimos, ay, está en proceso, ay, no, seguramente está muy pequeñito, ay, etcétera, etcétera, ¿no? Su contexto, etcétera. Pero ya en segundo de preescolar, ya los niños básicamente ya, como mencionábamos, te tienen que hablar ya con frases por lo menos de tres palabras. Y si ya el niño dejemos a un lado la pronunciación, porque digamos, la pronunciación es como aparte, ¿no? O sea, digamos, qué mejor que nuestros niños pronuncien perfectamente bien los fonemas, ¿no? Los sonidos de las letras. Pero si mi niño en segundo de preescolar, me dice, si tú le preguntas, por ejemplo, ¿qué trajiste hoy de lunch? Y él te dice, a mamá, no ujú, te dice manzana, no te dice, no sé, jamón, ¿no? O sea, tú le preguntas a un niño, ¿y qué trajiste hoy de lunch? Y te dice, chalchicha. Está perfecto porque va en su proceso, pero él ya me dijo salchicha, ya que me toca a mí como maestra o como, digamos, docente de estimulación del lenguaje, bueno, enseñarle cómo pronunciar las, ¿no? ujú. Cómo subir su lengüita para la L, ¿no? Entonces, ya es como el proceso, ¿verdad? Pero si en segundo de preescolar ese niño o esa niña me hace, mamá, mamá, o me hace la seña que quiere hacer del baño, o más me dice Ujú. pi o pipí, pero no me está diciendo quiero ir al baño, entonces sí podemos detectar inmediatamente que sí necesita, obviamente, apoyo en su vocabulario, también en la estructura, digamos, de sus frases y también, pues obviamente llamémosla, bueno, aquí se le llama la pragmática, que tiene que ver para que el niño sepa para qué sirven los objetos, ¿no? Si yo le digo, por favor, tráeme no sé, la libreta roja y el niño me trae una pelota, ¿no? Pues Entonces, ahí exactamente es donde el lenguaje no está haciendo su función.
Ilse, como siempre, se nos está agotando el tiempo y Eres una quisiera, linda. me preocupan los tiempos siempre, de verdad, porque siempre contigo hablamos de temas tan interesantes como esto que te digo que yo desconocía, la verdad, pero quisiera que nos compartas y nos digas de lo que tienes ahí en puerta. Mira, vamos a empezar unos talleres. Estos talleres los iniciamos en pandemia y nos resultó muy bonito para todos los niños que estuvieron con nosotros participando. Y pues ya de alguna manera tuvimos que hacer una pausa y los vamos a retomar ahorita en el mes de septiembre. Así que bueno, nosotros lo manejamos por niveles, donde nos enfocamos es en niños de 2 a 3 años de edad. Y pues, ¿qué te parece si tú me lo permites para tu auditorio, los que estén interesados, podemos darles el 50% de descuento a todos los que mencionen que nos vieron en Radioteca? ¿Te ¡Wow! parece? Nuestra ¡Padre! página nos encuentran en Facebook como Fono As y ¿Fono? es ¿Fono has? Fono, ajá, Fono, como si fuera de sonido, y A y luego una Z, As, para que es el sonido de las letras de la A a la Z. Fono Ah, As. ¿fono has? Y, Ajá. y con todo gusto les damos el 50% de descuento para los niños que tengan de 2 a 3 añitos de edad y más o menos el taller dura un mes y ya ustedes deciden si quieren que pase al siguiente nivel. Entonces, bueno, vamos avanzando, son 4 niveles, pero digamos que ya en el cuarto nivel ya nosotros, digamos que ya abarcamos el sonido de la R, que luego es o de la R, que nosotros normalmente nos causa por ahí un poquito más de complicación ahí en casita, ¿no? O en la escuela. Entonces, lo ponemos a sus órdenes y pues espero que muchas personas de tu auditorio pues puedan compartir pues este programa para que llegue a las personas indicadas. Correcto, mi querida amiga. Pues como siempre es un placer platicar contigo. Es una pena que siempre nos acabe el tiempo, pero te agradezco mucho, maestra Ilse Torre, que hayas estado en Radioteca. Al contrario, Ceci. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a tu auditorio. Y gracias por este 50%. Vamos a ponerlo aquí, promocionarlo. Y pues creo que tenemos que hacer una segunda parte, por favor, de la